Dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 5 y dice el verso primero: vinieron las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. David es proclamado rey de Israel. Es el título que esta versión esgrime para hablar acerca de lo que pasó con el rey David, en lo que fue una etapa más de su vida. Ya vimos de David cómo pudo desarrollar a lo largo de los años de juventud experiencias con Dios. Luego vino el periodo de la prueba, pues tras las experiencias con Dios que traían la victoria sobre Goliat, el poder ser guardado de haber sido también en su corazón endurecido mientras ministraba al rey Saúl, que era atormentado de un espíritu. Finalmente, ahora David, siendo por el pueblo loado o alabado o elogiado, tiene que sufrir los celos de su suegro, quien decide perseguirlo, y esto se constituye en una gran prueba para el mismo David. Pero las pruebas fortalecen el corazón, fortalecen el alma. Las pruebas hacen que cuando el martillo te golpea, entonces emerja de ti una mayor dureza en tu carácter para resistir. Eso hacen los vientos de la prueba, hacen que el barco puedan sostenerse en medio de la mar o avanzar. En esto es necesario entonces considerar que serían las pruebas lo que traería al mismo David a ser el hombre que sería ahora. Recuerde que hasta el Nuevo Testamento dice, ya en el tiempo del Espíritu Santo, que la tribulación produce paciencia. Y ciertamente lo que David alguna vez le sorprendió al ver a su suegro Saúl persiguiéndole, ahora tranquilamente era un pan diario. Todos los días se levantaba y sabía: deberé estar alerta porque mi suegro querrá matarme. Todos los días se levantaba y miraba en dónde podría venir la muerte y libraba su defensa ante la muerte. ¿Usted cómo ha enfrentado la prueba? ¿Todos los días reniega de ella? ¿O quizás todos los días le reclama a Dios por qué se la deja sufrir? ¿O decidiste aceptar que debes de, sabiendo que estás en tierra de ladrones, cubrir tu casa, asegurar tu casa? En fin, hay personas que si alguna bendición Dios nos da, sabemos que ella tiene su riesgo. El que tiene un automóvil sabe que podría robárselo en cualquier momento, así que paga un seguro todo riesgo, y por esa módica suma que paga y que debe ahorrar, entonces su automóvil queda protegido, y en el caso de un robo, pues entonces se podría volver a recuperarlo. Usted quizás se pone un calzado porque aunque le hubiera gustado disfrutar de niño haber caminado descalzo, sabe que en el camino al salir podría encontrar vidrios y alguna clase de herida que puede hacerse un cáncer y dañarte. En fin, todo se trata de que no huyas de la prueba, sino que la enfrentes, y que la enfrentes con los recursos debidos. Eso hizo David. David sabía que su suegro le perseguiría mientras estuviese vivo. Así que David decidió el que siempre estaría dispuesto a enfrentar la prueba. Muchos salmos que usted lee de él están diciendo que él está siendo perseguido por su suegro, y que él halla en Jehová su roca mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El problema de la prueba es que usted la enfrente como Noé enfrentaría el diluvio sin el arca, pero eso no hizo Noé. Eso sería como enfrentar la cruz si Jesús no sabría que resucitaría, pero él lo sabía. Dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Así que no se trata de que no enfrentes la batalla, pero por favor, ármate para ella y ten presente que ella está lista también para ti, y que nada pasará más allá de lo que Dios ya te ha entregado para defenderte. Aquí hay un David entonces sobreviviente de la prueba.
Y le hablaré de 2 puntos esenciales que hoy es importante que usted lo tenga. Cuando ha pasado la prueba, viene la recompensa. ¿Qué hace el Señor con David? Muerto Saúl por sí mismo, entonces David, por los ancianos, es reunido para que lo proclamen el sucesor de Saúl, el rey de Israel. Ya había estado también incluso entrenándose como rey de Hebrón, pero ahora es todo Israel quien le dice: gobiérnanos. Y entonces hay 2 aspectos que van a señalar los ancianos como la señal de que David debe ser su rey. Yo he llamado a esta reflexión los principios de autoridad. O sea, usted es rey en su casa, usted gerencia una empresa, usted está al frente de un personal o quizás guía un redil. Sí, cualquiera que sea nuestra labor de ir al frente, Dios también espera que reunamos unas condiciones que el pueblo sabe, evidencia que Él es quien lo guía. Entonces, en esto de los principios de autoridad, que usted como padre de familia diga: ¿y por qué no me obedecen mis hijos? ¿Y por qué no está sujeta a mí esa persona que es mi empleado? ¿Por qué no está dejándose guiar una oveja si es que eres pastor? Pues aquí están unos principios, solo 2, que se mencionaron para que David reinara sobre ellos y sucediera al rey Saúl. El primero de ellos, el pueblo a través de sus ancianos le dijeron: henos aquí hueso tuyo y carne tuya. Es decir, ¿sabes, David? Acá estamos, la gente que es como tú. Aquí estamos los que ya no tenemos un rey altivo, sino alguien que se igualó a nosotros. Esta es nuestra carne. Tú eres nuestra carne. Somos tu hueso. Tú eres hueso nuestro. Somos de la misma gente. Creo que este principio es por el que luchan muchos líderes queriendo ganar adeptos. Y esto hay que ver solo la publicidad en días en donde alguien quiere tener los votos de personas cercanas a ellos y entonces buscan fotografiarse y hacer la imagen de que es igual al pueblo. También en esos mismos tiempos los pueblos dicen: queremos a alguien que haya pasado por lo que nosotros pasamos, ¿verdad? Y entonces dice: que sea como uno de los nuestros, sufrido, trabajador, hijo de una empleada o madre soltera. Y entonces eso hace crear lo que se llama el principio de la identificación. Pues eso fue lo que pasó con David. David no tuvo que fingirla. David no tuvo que asumir un tono o unas características que dijera: yo no soy altivo como fue Saúl. No, David de manera natural se portó con la gente como uno de ellos. ¿Alguien ha llamado a esto ponerse en los zapatos del otro? O quizás no olvidar los orígenes de donde se provino. Como quiera que sea, apliquemos esto entonces a nuestra posición frente a Dios. A ese Señor al que tú le clamas y le dices: Dios mío, ayúdeme, porque mi hijo no me atiende. Señor, ayúdeme, porque mi esposa no me respeta. Oh Señor, ¿por qué mis hijos no quieren saber de mí nada? O quizás la persona que yo quiero aconsejar o guiar no permite. Y es más, si eres jefe de algún emprendimiento, ves que la gente más bien se aleja de ti. Ante esa pregunta, Dios te está diciendo hoy esta palabra: debes pensar cómo piensan ellos. Debes considerarlos como si las cosas pasaran contigo. Fue la regla de oro que Cristo enseñó: hagan a los demás lo que quiera que le hagan a ti. Sí, y lo diré sin tutear mucho: hagan a los demás lo que quieran que hagan con ustedes. No es la frase igual decirla en un aspecto negativo. Acá está en afirmativo. Porque he escuchado a personas que dicen, y hasta hay refranes escritos en paredes diciendo: no hagas a los otros lo que no quieras que hagan contigo. Entonces esa expresión que dice no hagas muestra prevención. Y entonces al final nadie hace nada. Pero el Señor dijo hagan. Dijo sí, debes hacer con el otro
lo que quieras que hagan contigo. Ten la iniciativa. Vas a buscar hacer con el otro que si no ha sido detallista contigo, tú seas detallista con él. Que si no te ha hablado amablemente, tú habla amablemente. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta hasta quita la ira del otro. Necesitamos identificación. A veces no se trata de identificarte contigo mismo, porque encuentro que hay padres de familias que dicen, yo quiero tener una niñez para mi hijo como la que yo no tuve. Entonces le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Ahí estás identificándose contigo. Pero no, cuando tú te identificas con el niño, tú dices, ¿cómo piensa él ahora? ¿Qué cosas tiene él en mente? ¿Qué necesidades tiene hoy en día? Y no vas a suplir las tuyas, haciéndole esa suplencia a él, cuando tal vez no es la misma necesidad. Tengamos sabiduría para gobernar a otros y para guiar a otros. No es cómo te sientes tú. Mi amada hermana, no elijas el color solo porque eso lo quisiste tener desde niña, porque ese mueble lo soñé desde niña. No, ahora hay un esposo que no debes ignorar. Ahora debes unos hijos que no debes poner de lado. He visto parejas de recién casados que tienen una hermosísima casa con muy buenos muebles, pero olvidan que un día van a llegar los niños. Así que pretenden que el mundo siga intacto cuando llegan los que chorrean muebles, los que están en etapa de aprendizaje, ensucian el suelo, ensucian las paredes, pero tú insistes en solo suplir tu necesidad y no la del otro. La gente eligió a David porque usted, David, siente como nosotros sentimos, siente lo que nosotros creemos. Es más, te enojas con lo que nosotros nos enojamos. Somos de los mismos huesos, somos de la misma carne. Identificación. Fue lo que hizo Cristo finalmente por nosotros. Cuando desde el Calvario nos vio, sintió todo lo que nosotros sentimos. Herido como nosotros hemos sido heridos, traicionados como alguno ha sido traicionado. Todo lo llevó. Dice la Biblia que llevó todas nuestras enfermedades. Y también dice la Biblia hermosamente que Él, dice, sufrió lo mismo que nosotros a fin de compadecerse de nosotros. Por eso se hizo carne, para entendernos mejor. Lo elegimos rey porque Él sabe lo que nosotros hemos sufrido, que hasta nuestro pecado llevó en el Calvario. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no te amarán tus hijos si tú puedes mirar su necesidad y ayudársela a suplir? Sí, no digas que eres padre si pasas un sostenimiento mínimo a tu casa y a los tuyos, seas que estés cerca o lejos. La justicia de Dios consiste en poder darle el bien al otro que yo esperaría para mí en la necesidad. Un segundo principio que usó el rey David y que el pueblo también lo tuvo en cuenta fue el hecho de su entrega a ellos. Miremos el segundo verso de este capítulo 5 de Segunda de Samuel. Y aún antes que ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Es lo que están diciendo los ancianos. Escuche lo que dijeron. ¿Sabes, David? Antes que fueras rey, todavía viviendo Saúl, usted era capaz de pelear por nosotros. Usted iba a la guerra. Antes de que a usted le dieran el cargo, ya usted estaba haciendo esto por amor a nosotros. Antes de que te pusieran la corona que ahora te vamos a poner, ya tú nos amabas y te entregabas por nosotros. Déjeme decir esto. La gente que verdaderamente sirve a otro no necesita un título, no necesita ni siquiera justificación. Si usted de verdad es alguien que ama a su vecino, no necesita que una campaña de barrer los andenes haya. Usted barrerá el suyo y hasta se pasará y barrerá el del otro. Entregó un poco más de sí.
Si de verdad usted desea servir a Dios, usted no esperará a que lo nombren pastor. Usted no esperará a que le nombren cabeza de líder. No. O líder, cabeza de un comité. No, esto es con el corazón. Para Dios el servicio es mucho más que solo un renombre y una etiqueta. Se sirve con el corazón. Antes de que Cristo fuera reconocido como Mesías, ya estaba sirviendo. Era su naturaleza. Y la Biblia dedica todo un evangelio para mostrarnos a Cristo, el siervo, como lo muestra Marcos. ¿Usted está esperando un título? ¿Está esperando a que sea papá? Haga mejor como hizo Abraham. Ya se portaba como un padre, que así lo llamaron, padre enaltecido, sin todavía tener hijos, y Dios le entregó uno. ¿Usted espera que en la empresa digan, es muy servicial, cuando le coloquen ya en su nuevo cargo? ¿Por qué no comienza a hacerlo ahora? Ayude a compañeros, vaya más allá de la primer milla. Yo le invito a que haga un servicio de corazón. Sirva a Dios no por lo que Él lo va a convertir mañana. Sirva a Dios por lo que ya hizo por usted hoy. Porque lo salvó, porque lo redimió, porque lo compró con su sangre y perdonó sus pecados. Sirva a Dios. El título nada es. Una mujer puso alabastro en los pies de Jesús, pero mientras eso hacía, el que tenía el título, que era el apóstol, dijo, se hubiera vendido eso mejor y ese dinero compartirlo con los pobres. Finalmente, el segundo se perdió y ella llegó a testificar de él aún después de su muerte. ¿Usted está esperando un título para comenzar a servir? ¿Está esperando un pago para comenzar a trabajar? No, primero se sirve y luego viene la retribución. Si usted quiere tener autoridad, prepare un pasado para un futuro. David, sin tener esa intención, guiaba al pueblo, ya peleaba por ellos. El día de Goliat y de esa batalla, él mismo indignado dijo, pero ¿cómo así? Algún soldado debe ponerse allá, pero este no deberá blasfemar más el nombre del Señor. Hizo las cosas sin que le dieran el título y no esperó a que se lo colocaran. Yo quiero invitarle a que usted haga también como ese siervo, que le dijo a su Señor, Señor, usted me ha mandado a que busque quien venga aquí a cenar, pero Señor, nadie ha venido. Y el Señor lo mandó a que trajera a otros que no habían sido invitados. 2 veces después, el siervo dijo, Señor, perdóneme el atrevimiento, pero ya están aquí lo que usted mencionó, pero todavía hay puesto. ¿Quiere que vaya y busque a otros más? Sea ese siervo. Ese no era un mayordomo para tomar decisiones, pero decidió sentir lo que en el corazón de su Señor se sentía. Hoy le animo y le invito a que usted decida ir más allá. Jesús ama a ese tipo de siervos. Si alguno te pide que lleves con él 1 milla su carga, llévasela 2. Si alguno te pide el sombrero, pues dale el sombrero y también dale la capa. Ve más allá, que al fin y al cabo, quien haga eso, dice el Señor, a quien es fiel en lo poco, yo mucho más le pondré en sus manos. Y eso hizo con David. Dicho esto, identificándose el pueblo con él y reconociendo que le había servido cuando títulos no tenía, entonces le dijeron, ven David, y los ancianos de Israel lo llevaron como rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con los de Hebrón delante de Jehová y lo ungieron como rey de Israel. Hermosa historia de la que mañana seguiremos un poquito más estudiando, pero sobre todo una lección para nosotros hoy. Necesitamos dirigir y guiar a otros con el corazón, más que con cualquier otra estrategia de poder. Porque si un poquito de poder te dan, hazlo como hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usó el poder para servir. Que te noten como el Padre que fue considerado y no como el Padre a quien había que insistirle que se identificara con la necesidad de sus hijos o que hiciera algo más que solo llevar un apellido y un título.
Tú eres ese siervo de Dios y esa mujer con la que Dios quiere servir a otros. Hagámoslo, dejémonos usar por Él y pongámonos en las manos de Él.